escuchado. Sí. ¿Me regalan un café? Sí. ¿Alguien da ¿cómo se dice en la tele? ¿El cue? Pues muchas gracias. Yo les agradezco en primer lugar la invitación a participar en este seminario acerca del funcionamiento del Senado. Yo me llamo Abelardo Martín. Soy de profesión periodista y he trabajado en distintos medios de comunicación, especialmente periódicos, aunque en los últimos tiempos también en radio y televisión y parcialmente en redes sociales. Aunque por edad no debiera yo saber de redes sociales, la experiencia me indica que sí las conozco, las evalúo, las mido y sobre todo conceptualmente conozco su funcionamiento. Quiero agradecerle a la maestra Sac Mucuy especialmente la invitación a que comunicación social forme parte estructural del funcionamiento del Senado de la República. Yo desde hace mucho tiempo creo que la gobernabilidad está determinada por la comunicación social. Como la comunicación social institucional, desde mi punto de vista, ha tenido serias fallas, tanto de estrategia como de operación, pues entonces la gobernabilidad ha ido en franco deterioro. La comunicación institucional, ¿sí?, se ha sustentado en los últimos tiempos en lo que yo llamo el paradigma de la publicidad. Distintos gobiernos en los últimos 25 años, casi 30 años, han creído que la comunicación social se construye a partir de campañas de publicidad. Y entonces saturan, sobre todo al radio y la televisión, con spots que pues resultan, desde mi punto de vista, muy cuestionable su eficacia para difundir la labor del gobierno. Esto llevó al modelo de comunicación social nacional a lo que yo llamo una distorsión estructural. La gente no se informa. Hay un dato que es contundente. Lo hizo el propio gobierno, lo hizo la Secretaría de Gobernación. Solamente el 18% de la población ve programas informativos, que eso pues es dramático, ¿sí? Muchas veces en las instituciones públicas creemos que todo el mundo se informa y todo el mundo está al pendiente de lo que ocurre en los medios de comunicación. Y no es así. Solo el 18% ve noticieros, programas informativos, casi ya nadie lee periódicos, ¿sí? El otro día un amigo me decía que estaba sorprendido porque en uno de estos lugares de desayunos a los que van muchos políticos y son muy concurridos en la mañana, observó
que solamente de todos los que estaban ahí desayunando, solamente una persona estaba leyendo el periódico. Y era él, y es una persona de casi 70 años. Entonces, esto es lo que nos va indicando cuál es el comportamiento de los medios. Yo estoy muy agradecido de esta participación porque quiere decir que comunicación social ya está contando, ¿sí? No es solamente el área que se encarga de la atención a los medios de comunicación, sino tiene que ser un área relevante para que la población, y cuando yo digo la población, entiendo primero a la gente que trabaja en el propio Senado de la República. Tiene que contar con los elementos de información para poder transmitir la magnitud, la importancia, la relevancia de una institución como esta. Yo creo que para la población, pues eso no es un secreto, pero para la gente que trabajamos en el Senado, seguramente sabemos que el prestigio de los senadores no está en el mejor nivel en las últimas encuestas. Una encuesta muy reciente, ¿sí?, ubica a los legisladores, ¿sí?, hecha incluso en el propio Senado, en uno de los organismos de la Cámara, ubica a los senadores los diputados y senadores en el penúltimo lugar de las actividades de mayor desprestigio, ¿sí? Creo que el último lugar es los policías y luego siguen los legisladores. Yo asumo que eso es responsabilidad de comunicación social. ¿Cómo, cuándo, por qué, para qué? ¿Sí? Debo difundir las actividades del Senado de la República. Y pues nosotros hemos hecho hemos propuesto, ¿sí?, un programa de comunicación que ha sido muy revisado, muy estudiado en la mesa directiva acerca de las estrategias de comunicación social que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta legislatura. Pero especialmente estamos partiendo por etapas a partir de lo que resta de este año y el año que entra. Nosotros concebimos la comunicación como un derecho público con objetivos sociales que sirva a los intereses y al bienestar ciudadano. También la entendemos como el camino hacia un parlamento abierto, sustentado en información, transparencia y rendición de cuentas. Aquí yo quisiera enfocarme a la parte de la información. Tradicionalmente se cree que una oficina de comunicación solo tiene que estar atendiendo a los periodistas y a los periodistas con darles versiones estenográficas y el boletín de prensa a tiempo es suficiente. Y sí es cierto, sí tenemos que facilitarles a los periodistas pues las versiones estenográficas, las fotografías, el material que ellos requieren para enviar a sus medios de comunicación. Pero yo entiendo que el cambio en la comunicación institucional parte de un fenómeno de cambio tecnológico. La mayoría de quienes están aquí son gente muy joven y seguramente será una muy buena noticia informarles que en los años 70, para transmitir una fotografía, ¿sí?, por ejemplo, de las Olimpiadas o de los grandes eventos mundiales, un fotógrafo tenía que encerrarse en el cuarto de baño del hotel, poner un transmisor y transmitir cada fotografía durante 7 minutos. El aparato se llamaba transceiver, ¿sí?, y se iba pasando línea por línea. Entonces tenía que emplear varias horas para transmitir una fotografía. Por supuesto,
el medio de comunicación eran sobre todo los periódicos y lo más avanzado era la televisión. Les hablo de finales de los 60 y principios de los 70. ¿Por qué yo veo el fenómeno de la comunicación como un fenómeno de velocidad? Porque en ese tiempo también el volumen de información que manejaban las agencias internacionales de noticias era de más o menos de 800 a 1000 noticias durante 24 horas. ¿Sí? En un periódico o en una transmisión, ¿sí?, se publican alrededor de 150 o 200 noticias en todo el periódico. Les doy estos datos porque el volumen de información que se maneja hoy, si les hablo del Twitter, por ejemplo, ¿cuántas noticias se producen al instante en el Twitter? ¿Sí? Que en menos, si les digo, en un segundo pueden entrar 3 y hasta 4 twitters casi simultáneos. Este cambio de velocidad en la transmisión de contenidos informativos alteró lo que yo llamo la oferta-demanda de información. Es decir, si en los años 60 finales, 70 principios, ¿sí?, el volumen de las agencias internacionales era de 800 noticias, en la actualidad es inmedible. Entonces, ¿quién produce esos contenidos informativos? Precisamente el papel de las instituciones, como el papel del Senado de la República, tiene que haber conciencia o claridad de este fenómeno de alteración de la oferta-demanda de información. ¿Quién produce los contenidos informativos para redes sociales? Porque desde mi punto de vista, decir que yo estoy en este momento dando una plática y si lo subo a Twitter, pues no tiene relevancia. En cambio, si hablo de la repercusión que tienen las leyes que fueron propuestas ayer y lo explico, ¿sí?, seguramente voy a ir cambiando la forma de comunicar a través de las redes sociales. Yo he venido diciendo que en las redes sociales ocurre como en la alimentación, ¿sí? Ustedes conocen lo que es la chatarra alimenticia, ¿sí?, que me llena pero no me nutre. Lo mismo ocurre con la información. Hay mucha chatarra informativa. Todo el mundo andamos viendo la pantalla, ¿sí?, le dedicamos horas enteras y seguramente todos tenemos conflictos familiares porque pues deja tu aparato, ¿sí?, y estamos entretenidos informándonos, yo digo entre comillas, porque recibimos 20 veces el mismo material, ¿sí? Una infografía o un chistorete lo recibo 3 veces en el mismo día, porque circula lo mismo. Y mi desafío como comunicador, como responsable de comunicación social de una institución, es cómo puedo lograr que el volumen de información institucional aumente en cantidad. Primero, la cantidad sí importa en la información en la era de la tecnología, de las tecnologías de la información, y también en la calidad de la información. ¿Cómo tengo que hacer para presentar los hechos cotidianos del Senado de la República en los formatos de cada medio de comunicación? Es decir, no es igual un Twitter que un producto para Facebook o para Instagram o para radio o para televisión o para prensa escrita. Y dentro de todo esto, yo lo que tengo que rescatar es lo que a un periodista le enseñan casi cuando entra a la carrera o cuando entra a trabajar a un medio de comunicación. Solo hay 5 géneros periodísticos: noticia, entrevista, crónica, artículo de opinión y reportaje. No hay nada más. Todo lo que vemos o leemos queda incluido en estos 5 géneros
periodístico si hablamos del periodismo. Y al final de cuentas, todos son historias, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hay que contar historias, yo siempre digo, nuestro trabajo cotidiano hay que contarlo como si fuera una muy buena historia y pretender que tenga tal calidad que resulte atractivo, no solamente para los periodistas a quienes servimos, sino con las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación, yo tengo que producir contenidos informativos para la población que directamente acude a los medios al alcance del Senado de la República. Esto es lo que pretendemos en el equipo de trabajo del que yo formo parte. Pretendemos ir hacia este objetivo, no solamente atender los requerimientos de los periodistas y facilitarles su trabajo, sino simultáneamente ser capaces de producir los contenidos informativos, noticia, entrevista, crónica, artículo de opinión y reportaje para todos los medios de comunicación. Si lográramos esto en el Senado de la República, seguramente la percepción de la ciudadanía podría irse modificando o cambiando. ¿Cómo pretendemos lograrlo? Aparte de la cobertura cotidiana de las sesiones de pleno, ¿sí?, de las conferencias de prensa que cotidianamente dan las fracciones parlamentarias, los senadores, nosotros pretendemos centrar nuestro esfuerzo en la estructuración de estrategias para cada una de las 46 comisiones que integra el Senado de la República. ¿Por qué pretendemos ir hacia ese objetivo? Porque cada una de las 46 comisiones del Senado son el reflejo fiel de lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿sí? El Senado representa a la Federación, no representa a los ciudadanos, representa el acuerdo federal, pero ¿sí?, también representa los objetivos de la sociedad en cuanto república. Por ese motivo, nosotros pretendemos que la difusión de estas 46 comisiones llegue a lo que periodísticamente en las oficinas de comunicación se llama la fuente o la audiencia objetivo correspondiente. Si hablamos, por ejemplo, de la Comisión de Cultura, yo tengo no solamente que darle información a mi fuente, a la fuente del Senado de la República, que por cierto es muy capaz y muy rica en términos de cantidad y del trabajo que realizan, es encomiable, porque producimos a veces pues 10 o 12 eventos en un solo día, cuando que lo normal es que un periodista pues solamente cubra 3 o 4 eventos por día. Sí, así era en mis tiempos. Ahora, sobre todo aquí en el Senado, pues hay una hiperactividad permanente. Bueno, nosotros lo que pretendemos es, cada una de las comisiones va a tener su estrategia, sus acciones y sus objetivos específicos en comunicación social. Lo mismo la de cultura que la de medio ambiente, ¿sí? Y así cada una de las 46. ¿Qué es lo que vamos a lograr con eso? Producir contenidos informativos de cada comisión y los vamos a difundir en las audiencias especializadas. Cuando digo audiencia especializada, quiero decir la información que tenga que ver con cultura va a estar difundida en las secciones culturales de, por supuesto, en las redes sociales, ¿sí? Atender a las redes sociales especializadas, igualmente atender las redes sociales de radio, los medios, radio, televisión, secciones de periódicos o de medios tradicionales
con lo cual lo que pretendemos es que el Senado platique con todas las audiencias, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para ello? Pues desde la entrada explicar cuál es la función de la comisión, quién la integra, cuál es su programa de los próximos meses y no quedarme solamente en la crónica cotidiana de cuando la comisión sesiona. Estoy generando contenidos adicionales. De eso lo voy a hacer de cada una de las comisiones. ¿Qué pretendo hacer con eso? Pues alimentar de contenidos informativos a la conversación social vinculada con el Senado de la República. Mi sueño como comunicador es que muchas dependencias hicieran lo mismo, ¿sí? En términos de comunicación institucional hay una especie de parálisis en donde, pues, como yo no soy del área de comunicación, no tengo que comunicar. En la sociedad de la información, todos somos activos comunicadores. Si cada vez que retuiteamos o tuiteamos, cada vez que subimos una fotografía, y yo lo que digo es, ¿qué es importante? ¿Que yo transmita lo que yo hago o lo que está pasando a mi alrededor? Si transmito lo que está pasando a mi alrededor, voy a tener una transmisión de los hechos, no de mis opiniones personales. Y esto puede influir en la modificación del ambiente comunicacional, lo que yo llamo la conversación social. Es decir, que nos vayamos enriqueciendo, nos vayamos nutriendo, nos vayamos alimentando de contenidos informativos de mejor calidad y no nada más de lo que yo llamo chatarra informativa. Y pues bueno, creo que ya cumplí mi tiempo. Les podría yo seguir explicando lo del programa que hemos propuesto, que en realidad pues es un poco lo que ya les planteé, el elaborar, el hacer muchos productos de información, sí atender las campañas de publicidad. A mí me ha sorprendido un ejercicio que me obligaron a hacer en las últimas semanas, que es la de preparar lo que sería el eslogan, ¿sí?, de la Cámara de Senadores. Y mi primera sorpresa, que confirma parte de mi hipótesis de trabajo de estrategia, que es que la publicidad no está funcionando, y nos preguntábamos muchos cuál era el eslogan de la legislatura anterior, y la verdad es que casi nadie lo recuerda. La verdad es que hubo varios eslogans a lo largo del tiempo, y esto lo que me confirma es: la publicidad tiene que hacerse de manera diferente, tiene que ser complementaria a una estrategia de comunicación social basada primero en la información, después en la publicidad y por último en las relaciones públicas, que serían como los tres factores que pueden lograr que una institución o una persona logre transmitir lo que pasa. Ojalá nosotros como equipo seamos capaces de que lo que les he platicado lo logremos en el menor tiempo posible. Y pues si tienen preguntas, estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Sí, más pregunto que todos. Sí, lo que pasa es de que hay tanta información que corre en las redes, falsa, mucha, mentiras, han hecho campañas negras, mezclando verdades con mentiras, o inclusive han fundado medios, zapatito.com o algo así para difundir cosas. La gente regularmente no lee contenidos, lee encabezados. Y cuando va uno a las fuentes,
lo que espera es que la fuente, en el caso de una noticia o una nota del Senado de la República, me deba dirigir a la fuente, al Twitter del Senado, al Facebook del Senado, y lo que espero es que lo que me diga lo pueda yo absorber correctamente. No que me diga fue la intervención de o se presentó, sino que me diga exactamente qué fue lo que aprobaron, que me lo den de alguna manera con palitos y bolitas, no necesariamente con un lenguaje técnico, ¿no? Yo creo que no llegar quizás a un Senado Montessori, pero sí cuando menos más una información más digerible, ¿no? Lo que nosotros hemos comentado al respecto es que la mejor forma o la mejor alternativa para comunicar las resoluciones, los acuerdos, las nuevas leyes, es lograr plantearlo desde la perspectiva de los beneficiarios. Es decir, una ley o un reglamento, cómo repercute en mi vida cotidiana. Si yo soy capaz de lograr eso, ¿sí?, voy a lograr transmitir que lo que hizo el Senado tiene una consecuencia y no me voy a quedar efectivamente en el lenguaje jurídico, técnico, legislativo, ¿sí?, que pues es de un grupitito, es de un grupo que está aquí adentro, es decir, está aquí en estas instalaciones. Sales de aquí y nadie te entiende, ¿sí?, desde el lenguaje que se utiliza internamente. Entonces sí, nuestro propósito es no perder la perspectiva social. El problema de la comunicación de los últimos tiempos, la comunicación social institucional, es que pretendió convertir a los medios en un espejo de sí mismo y que los medios reflejaran, ¿sí?, al gobierno. Los medios de comunicación son reflejo de la sociedad. Su papel como empresas sociales es reflejar lo que está pasando en la sociedad y el gobierno trabaja para esa sociedad. Y lo único que se hizo en los últimos tiempos fue tratar de que la gente aplaudiera a los gobernantes. Esa fue una equivocación estratégica de objetivos, cuando que yo tengo que contribuir a que la gente viva mejor, sea feliz. No es que los medios y que la gente me aplaudan como gobernante. Y los gobernantes en los últimos tiempos han entendido la comunicación como el instrumento, yo lo digo burlándome un poco, como el espejo de la bruja de Blancanieves. ¿Quién es la más guapa? Pues bueno, los medios, aparentemente el gobierno ha pretendido que los medios digan tú, cuando que pues acabamos de ver qué es lo que pasó en el proceso electoral, ¿sí? El aparato de comunicación fue por un lado y la sociedad fue por otro, Y yo lo digo de manera muy clara, el asunto es que la sociedad es digital, ¿sí?, pero el gobierno es analógico. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos un gobierno analógico con una sociedad digital. ¿En qué momento nos vamos a empatar para que atendamos como gobierno lo que la sociedad, dónde está la sociedad? Otra. ¿Alguna otra pregunta? Bien, claro. Sí. Gracias. Solamente, Abelardo, con la nueva campaña y cómo todas las áreas del Senado pueden integrarse a esta nueva campaña y también manejar el logo y también ser replicadores de lo que ustedes están haciendo, porque en todas las áreas pues también tenemos nuestras maneras de comunicar, nuestras propias redes, y solamente eso, estar atentos a esos nuevos planteamientos desde la Dirección de Comunicación, bajarlas a las áreas para que también las podamos replicar, ¿no? Eso es, creo que importante que lo podamos contemplar. Gracias. Pues yo creo que siendo muy críticos de nuestro trabajo, ¿sí?, porque eso nos va a obligar todos los días a estar produciendo mejores contenidos informativos, de tal suerte que tanto las
he observado que casi cada senador tiene su propia estrategia de comunicación y eso está bien. Yo creo que eso es muy, muy bueno, en tanto que tengamos que nuestro objetivo sea el mismo y que nosotros como área de comunicación seamos capaces de producir contenidos informativos institucionales que cada senador pueda aprovechar y hasta presumir. Sí, el esfuerzo de hacer una estrategia para cada comisión tiene ese propósito, darle vida comunicacional propia a cada comisión y que todo el conjunto de estrategias de comunicación de 46 comisiones formen lo que yo llamo la estructura de comunicación, encima de la cual van la personalidad y el trabajo de cada senador y de los órganos de gobierno de la propia Cámara. ¿Para qué? Lo que ha pasado en los últimos tiempos es la comunicación se concentra en las cabezas de los órganos de gobierno y abajo no se construye una base, y eso pues hasta en las pirámides se necesita una cimentación y una estructura. Yo lo estoy viendo desde ese punto de vista. Si todas las comisiones son activas comunicacionalmente, ¿sí?, voy a tener capacidad de ir creando una percepción y una coordinación con cada una de las fracciones, ¿sí?, y con cada senador. Ya lo decían mis antecesores en este seminario, que cada órgano del propio Senado pues son áreas de servicio. La mía es exactamente igual, es un área de servicio, no solamente para apartar el salón, sino para crear contenidos informativos. Mi ideal va a ser que cuando tú, por ejemplo, tengas necesidad de elaborar un producto, nos voltees a ver como proveedores de un servicio para lo que tú necesitas, específicamente de la responsabilidad que tengas a tu cargo, para comunicarla mejor. ¿Cómo la podemos comunicar mejor? Pues produciendo productos, valga la redundancia, productos informativos, atractivos de lo que tú necesitas. Pues si no hay ninguna otra pregunta más, le agradecemos mucho su participación, sus aportaciones, pero sobre todo le agradecemos que este seminario Funcionamiento del Senado pueda ser transmitido en cada una de nuestras oficinas por el circuito y también vía YouTube, al cual muchos de ustedes han sido beneficiarios. Los que están aquí no somos todos, hay muchas y muchos más compañeros que nos pueden ver y tener todas estas palabras y estas aportaciones que hacen los titulares gracias a Comunicación Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias.